Hay decisiones que cambian la vida de una persona y hay decisiones que buscan cambiar el rumbo de un país. No hubo una negociación entre el gobierno y las pandillas. El Salvador ha ordenado la captura del expresidente Salvador Serén Sánchez por presuntamente desfalcar fondos estatales con el cobro de sobresueldos. Agradezco a la militancia, agradezco al Frente y agradezco también al secretario general, a Manuel Flores, que el corazón del FMLN ha sido abierto para ser entregado en las manos del doctor Aguirre. Compatriotas salvadoreños, recibo con humildad, gratitud y con un profundo sentido de responsabilidad la propuesta realizada por los movimientos ciudadanos. ¿De verdad cree usted que va a purgar la cúpula del FMLN? En un partido con ese historial verificado, la corrupción no es una anomalía del sistema. La corrupción es su sistema operativo. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Buenas noticias para los amantes del suspenso político y las causas perdidas. El FMLN ha decidido revivir de entre los fantasmas electorales y nos presenta al doctor Rafael Aguirre como su nueva gran esperanza presidencial. Hipócrates de Cos, el padre de la medicina moderna, consagró en su célebre juramento una máxima inquebrantable. En cualquier casa donde entre, no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos, manteniéndome alejado de toda acción injusta y de toda corrupción. Es una paradoja trágica de nuestro tiempo ver cómo un hombre o medio hombre dedicó años de estudio al arte noble de sanar al cuerpo humano. Así nos los han contado. Decide voluntariamente intentar resucitar un cadáver político ideológico putrefacto. Un cadáver que cuando estuvo vivo y gobernando se dedicó a desangrar las arcas del Estado salvadoreño. Hay decisiones que cambian la vida de una persona y hay decisiones que buscan cambiar el rumbo de un país. Hoy vengo a asumir una de ellas. Agradezco a la militancia, agradezco al Frente y agradezco también al secretario general, a Manuel Flores, por recibirme en la sede del partido. Yo sé que hoy el 13-16 también será mi casa. Quiero agradecer en este momento al Movimiento Ciudadano y a las diferentes organizaciones, a Monadesa, al Movimiento de Poder Ciudadano y a todos los sindicatos aquí representados que me acompañan y respaldan mi decisión. De manera valiente han mostrado su rostro junto conmigo. El doctor Rafael Aguirre ha formalizado oficialmente su postulación presidencial bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, con miras al próximo ejercicio electoral. El Salvador ha ordenado la captura del expresidente Salvador Serén Sánchez por presuntamente desfalcar fondos estatales con el cobro de sobresueldos. El aspirante asume la representación de un partido político cuyos dos expresidentes previos de la República, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, se volvieron prófugos de la justicia salvadoreña, nacionalizados en Nicaragua para evadir órdenes de captura internacionales por peculado, lavado de dinero y desvío de fondos públicos que superan los $500 millones colectivos. Más de $534 millones desviados. Fíjense muy bien en esto, porque aquí no estamos ante una simple decisión o una jugada de pragmatismo electoral inocente. No, lo que el doctor Rafael Aguirre ha ejecutado ante los ojos de la militancia del FMLN es un auténtico pacto fáustico institucional. Entrar voluntariamente en una estructura política cuya columna vertebral está construida sobre el sedimento de la corrupción sistemática, el defalco descarado de los bienes del pueblo y las alianzas subterráneas del crimen organizado. Esto
te convierte, en el mejor de los casos, en un pésimo estratega desprovisto de la más mínima visión política y en el peor, en un cómplice moral absoluto de un legado de corrupción y miseria. ¿Qué pasó aquí realmente? ¿Por qué un profesional de la salud decide inmolar su reputación arrastrando la bandera de las mentiras programáticas sobre el Hospital Rosales y lanzando ataques infundados contra la gestión de Nayib Bukele? ¿Quién gana con esta maniobra? ¿Quién cobra tras las bambalinas de este teatro progresista? En este video no venimos a hacer un resumen, ni a dar opiniones decorativas. Vamos a aplicar todo la complicidad política de este señor. Vamos a desarmar la demolición narrativa que intentan venderte a las colonias y comunidades de El Salvador. Y por encima de todo, vamos a examinar qué dice la doctrina social de la Iglesia y la fe cristiana cuando el poder criminal y la mentira ideológica pretenden disfrazarse con bata blanca de la virtud médica. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Empecemos este análisis desnudando la primera gran falacia que sostiene la candidatura del Dr. Aguirre: el engaño del caballo de Troya. Muchos intelectuales ingenuos o profesionales ególatras saltan a la arena política bajo la premisa absurda de que van a cambiar el sistema corrupto desde adentro. Creen que su prestigio individual es superior a la inercia delictiva de una maquinaria partidaria vieja. La ciencia política realista, despojada de romanticismos infantiles, nos ha enseñado durante siglos una verdad inmutable: las estructuras moldean al individuo con una fuerza infinitamente superior a la capacidad del individuo para moldear a las estructuras. El sociólogo Robert Michels formuló a principios del siglo XX la ley de hierro de la oligarquía, demostrando que toda organización política tiende de manera inevitable a burocratizarse y a concentrar las decisiones en una élite que prioriza de forma absoluta su propia supervivencia y privilegios económicos por encima de sus postulados ideológicos fundacionales. Cuando una estructura institucional ha mutado plenamente en una cleptocracia con antecedentes penales vigentes, el mecanismo de selección negativa exige la asimilación o la expulsión del agente externo que pretenda alterar su funcionamiento básico. Al doctor Pinocho Aguirre hay que plantearle la pregunta directa con la crudeza que se merece. ¿De verdad cree usted que va a purgar la cúpula del FMLN? ¿Cree que los viejos comandantes y los operadores de las sombras, y sobre todo los gestores de los presupuestos inflados y los defensores de los privilegios de la llamada alta sociedad roja, le van a ceder el control de la marca de manera gratuita? Por favor. En un partido con ese historial verificado, la corrupción no es una anomalía del sistema. La corrupción es su sistema operativo. Es el fluido vital que lubrica los engranajes del poder interno, que financia las campañas que usted hoy camina y que asegura las lealtades de las bases mediante el clientelismo mafioso. Por lo tanto, señor Pinocho, aceptar esa candidatura no demuestra inteligencia, demuestra una preocupante falta de neuronas que en su caso carece y una alarmante carencia de inteligencia política elemental. Pero vayamos a la segunda capa del problema, que es todavía más grave, porque roza el terreno de la responsabilidad criminal y moral. Cuando usted decide utilizar el nombre y los colores, la bandera y el legado de un partido político histórico, usted no está recibiendo una hoja en blanco. Usted está asumiendo de forma solidaria y directa todo el inventario de sus pecados, de sus robos y de sus traiciones al pueblo salvadoreño. Usted opera como el maquillador ético de una estructura delictiva. Le está prestando su rostro supuestamente limpio a una marca manchada de luto y de falco para que pueda sobrevivir un periodo electoral más. Usted está vendiendo una mentira al electorado en las comunidades y colonias del país, intentando hacer pasar por una opción democrática renovada a lo que en realidad es una franquicia de impunidad.
Durante las gestiones presidenciales del FMLN, específicamente a partir del año 2012, se estructuró e implementó una política estatal clandestina denominada La Tregua. No hubo una negociación entre el gobierno y las pandillas. Informes judiciales, testimonios bajo juramento de exfuncionarios y peritajes de la Fiscalía General de la República comprobaron la transferencia de dinero en efectivo proveniente de fondos de inteligencia del Estado, la flexibilización de regímenes penitenciarios de máxima seguridad y el otorgamiento de control territorial a las estructuras criminales de la Mara Salvatrucha y las facciones del Barrio 18 a cambio de la reducción artificial de homicidios y apoyo electoral directo en los comicios presidenciales y legislativos de la época. Escuche bien, doctor Aguirre, y escuchen bien todos los que defienden este reciclaje político y moral. Participar activamente en una organización que se sentó a negociar el costo de la vida de los salvadoreños con los asesinos de los hijos de la patria no es pragmatismo político, es un acto de traición flagrante contra el contrato social más elemental. Max Weber definía al Estado como la institución que reclama con éxito el monopolio de la violencia legítima. El FMLN lo que hizo fue balcanizar el territorio nacional, regalarle la soberanía a psicópatas, extorsionadores y usar la vida de los ciudadanos honrados de nuestras colonias como moneda de cambio electoral. Usted, al firmar esa militancia y aceptar esa postulación presidencial, se convierte en el blindaje institucional de esa historia de horror. Usted cae ante la tregua, cae ante el dolor de las familias que perdieron todo bajo sus gobiernos y pretende que el pueblo olvide la sangre derramada solo porque ahora usted lleva una corbata y un título universitario. Por favor. Pero como la mentira tiene patas cortas, ahora a desmontar la narrativa específica que este precandidato ha intentado sembrar en los medios de comunicación de la oposición y en las redes sociales. El doctor Pinocho Aguirre ha decidido erigirse como el paladín de la salud, utilizando su investidura médica para lanzar ataques sistemáticos contra la construcción y el equipamiento del nuevo Hospital Rosales y la transformación de la red hospitalaria pública ejecutada por el gobierno de Nayib Bukele. Esa es la estrategia clásica del fuego amigo al revés, intentar usar su profesión como una credencial de veracidad absoluta para camuflar el engaño burdo, pero olvidó un pequeño detalle. Los datos reales y la memoria del pueblo no se borran con mentiras en sus entrevistas. Durante el último quinquenio de la administración del FMLN, bajo la presidencia de Salvador Sánchez Serén, el presupuesto destinado al mantenimiento de infraestructura hospitalaria crítica sufrió una reducción sostenida del 15%. Informes de auditoría interna de la Corte de Cuentas de la República, correspondientes a los años 2016 y 2017, consignaron desabastecimiento de medicamentos esenciales para tratamientos oncológicos y cardiológicos que superaba el 40% en el Hospital Nacional Rosales. Asimismo, los fondos asignados mediante préstamos internacionales para la modernización de dicho nosocomio permanecieron estancados sin ejecución física verificable hasta la finalización del periodo presidencial de 2019. Mire qué interesante, doctor. Las estadísticas oficiales de las propias instituciones de su partido demuestran que cuando el FMLN gobernaba, el Hospital Rosales era un monumento al abandono humano, una antesala de la muerte donde los salvadoreños de a pie tenían que comprar sus propias jeringas, sus propias gasas y esperar meses enteros en pasillos oscuros por una cirugía que muchas veces llegaba demasiado tarde, porque el presupuesto se lo habían robado, los mismos que hoy financiaban su campaña electoral. Y viene usted ahora con un desparpajo que asusta a decir que la construcción actual es un fracaso. Sus ataques mentirosos contra el presidente Bukele no buscan defender el derecho a la salud del pueblo, buscan rescatar del basurero de la historia la ideología colectivista, progresista y comunista que reinó este país durante 10 años consecutivos. Usted no es el candidato de la salud, usted es con todas las letras el candidato de las mentiras concertadas para proteger la corrupción del pasado. Compatriotas salvadoreños, recibo con humildad, gratitud y con un profundo sentido de responsabilidad la propuesta realizada por los movimientos ciudadanos, organizaciones defensoras de derechos humanos, la clase trabajadora, gremios
representados en CONADESA y en Movimiento Poder Ciudadano, que proponen mi nombre como candidato a la presidencia de la República de El Salvador. El fenómeno de la disonancia cognitiva crónica en actores políticos cooptados por estructuras delictivas deriva habitualmente en una patología psíquica denominada escisión del ego o splitting. Para sobrevivir emocionalmente a la contradicción entre sus valores éticos declarados en su vida privada o profesional y las acciones delictivas que debe validar, defender o callar en su práctica política pública, el individuo divide su psique en dos compartimentos estancos. El primero alberga la autoimagen idealizada de servicio y capacidad técnica, mientras que el segundo asimila la normalización del cinismo, el encubrimiento de delitos de sus correligionarios y la instrumentación programática de la mentira para fines de supervivencia facciosa. Y el próximo 26 de julio podremos decir con orgullo, con esperanza, con determinación, que el corazón del FMLN ha sido abierto para ser entregado en las manos del doctor Aguirre. Años de lucha. Por la mañana el doctor Aguirre tiene que mirarse al espejo y recordar que juró defender la verdad y la vida. Pero por la tarde tiene que subirse a un estrado electoral, ponerse la camiseta del FMLN, abrazar a los personajes que defendieron la impunidad de los corruptos y repetir discursos mentirosos para ver si logra arañar un par de votos presidenciales para sus jefes de la cúpula. Con el tiempo, las paredes de esa decisión mental se agrietan inevitablemente. La fe es una antorcha de verdad que ilumina las estructuras del poder y denuncia el pecado social de la cleptocracia y la mentira organizada. El compendio de la doctrina social de la Iglesia es categórico al respecto en su capítulo sobre la comunidad política. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, en su apartado relativo a la corrupción política, determina textualmente: la corrupción política compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados. Introduce una desconfianza progresiva respecto a las instituciones públicas, provocando un progresivo desinterés de los ciudadanos por la política y por sus actores. La corrupción distorsiona de raíz el papel de las instituciones políticas, porque las utiliza como terreno de intercambio de favores e intereses privados en perjuicio del bien común de la sociedad. Escuchen bien lo que nos dice el profeta Amós en el Antiguo Testamento, un mensaje directo para los que pretenden mercadear con la confianza del pueblo humilde, porque yo sé cuántas son vuestras rebeliones y cuán grandes vuestros pecados, que afligís al justo y tomáis cohecho y en los tribunales oprimís a los pobres. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña de forma inequívoca que el desvío de fondos públicos y el robo institucionalizado de los presupuestos destinados a los hospitales y a las escuelas de los más vulnerables no es simplemente un error administrativo o una falta ética menor. Es un pecado estructural que clama al cielo, porque priva de la justicia y del desarrollo elemental a las ovejas que Dios encomendó al cuidado de la autoridad civil. El doctor Rafael Aguirre pensó que firmar su candidatura presidencial por el FMLN era simplemente un trámite administrativo para alcanzar la fama política. Lo que nunca entendió es que en el tribunal de la realidad y en el tribunal irreversible de la propia conciencia humana, nadie puede salir incontaminado tras danzar con estructuras criminales. El precio de vender la identidad profesional y moral a cambio de una marca manchada de luto y corrupción se paga día a día con la inestabilidad emocional de saberse un instrumento del engaño. La mentira sobre el sistema de salud y los ataques desesperados contra la transformación del Salvador solo confirman el veredicto del realismo político. El FMLN ya no tiene propuestas para el futuro, solo tiene peones dispuestos a sacrificar su prestigio para maquillar los delitos del pasado. La verdad manda, señores, y la polémica obedece, pero la última palabra la tiene siempre la memoria y la fe de un pueblo que decidió para siempre caminar hacia la luz de la justicia y dejar la basura ideológica sepultada ya totalmente en el olvido. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Comparte y activa la campanita y te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.